Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para nuevamente dar un estudio acerca de la fe. Recuerda que estamos viendo Hebreos 6, 1 y 2. Vamos a volver a dar un repaso a este texto para continuar adelante y perseverar en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que te suscribas al canal, nos regales un buen like y nos ayudes a compartir las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar y seguir adelante con nuestro estudio, empezando con Hebreos 6, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí pues vamos apenas en el segundo, ya vimos lo que es el arrepentimiento de obras muertas y vamos a ver de la fe en Dios, de la confianza en Dios, de creer en Dios, lo cual es a través de las escrituras, pero donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, vamos adelante a la perfección con los rudimentos, con estas enseñanzas. Recuerda que en los primeros videos explicamos acerca que esta palabra dejar es dejar grabado en nosotros, dejar en nosotros estas doctrinas, estas enseñanzas que son la columna vertebral que deben de dirigir nuestra vida. Recuerda que estos rudimentos son parte esencial. Ahorita este video que vamos a subir es el número 18 de la fe. No vamos ni a la mitad, amados hermanos, entonces vamos a tratar de verlo a profundidad, de ver cada uno de los textos. Me hacen falta por darle los de Lucas y Marcos de esta palabra pistis, debido a que tanto Mateo, que fue el primer video que subimos de la fe, en él nos explica los textos, porque en Lucas y en Marcos se repiten. Entonces no quise en esa parte ser repetitivo, sino avanzar, debido a que yo mismo sabía lo amplio que es todo este tema. Sin embargo, también quiero decirles que posteriormente les daré las citas para que también, si quieren corroborarlas, lo hagan. Ahora bien, me pueden decir, bueno hermano, dijo Marcos y Lucas, ¿y qué hay de Juan? Es que en el Evangelio de Juan la palabra tal como fe no aparece. Aparece otra palabra que es la que vamos a desarrollar cuando terminemos la palabra pistis, que es pisteu. Entonces vamos a ver, por eso es tan interesante todo este tipo de estudios, para que podamos de una forma maravillosa poder hallar gracia, misericordia y paz, poder entender todo lo que Dios tiene para con nosotros mediante las escrituras. Por eso es que es importante que usted, bendito hermano, que comienza a escuchar y a ver este tipo de videos, es importante para su vida que usted se aferre a leer la escritura, a memorizarla, a ser un asistente regular en su congregación, a que si se comparten estudios, pueda usted también tomar esta serie de estudios. Ahora bien, durante esta pandemia hágalo con mucha precaución, sea obediente a lo que las autoridades en la iglesia le mandan, y sin más por el momento, vamos a seguir adelante. Y nos vamos a detener, yo creo que mucho en Hebreos 11, porque recuerde que ahí nos habla mucho acerca de la fe. Muy bien. En Hebreos 10, versículo 22, dice de la siguiente forma: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Muy bien, voy a leer un texto antes y uno después. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí? ¿Por qué nos habla de certidumbre de fe?
O sea, lo que tú estás creyendo debido a las escrituras tiene que ser cierto, bendito hermano. Tiene por eso, esta certidumbre de fe no está basada en el engaño, en palabras de hombres, en cosas que tú no puedes corroborar y tener una base sustancial escritural, sino que debe de haber un sustento escritural para aquellos pensamientos de parte de Dios que tú tengas en tu vida. Lo que rige tu vida debe de ser un sustento en medio de ti en las distintas doctrinas en las cuales esté basada la iglesia donde tú vayas, y me refiero con esto si eres pentecostal, bautista, adventista, si eres de cualquier denominación. El sustento principal de las doctrinas tiene que estar basado en la Biblia. Por eso es esa certidumbre de fe, dice Hebreos. Tiene que haber esa certidumbre que de lo que tú estás creyendo es cierto, es verdad, nada es un engaño, nada es una falacia, no son revelaciones propias del líder donde pertenece, sino que todas estas enseñanzas tienen una base y un sustento escritural. A eso se refiere con esa certidumbre de fe. Es a lo que Pablo, como escritor de los Hebreos, les dice estas palabras. Entonces, por eso es afirmarse en la palabra, que creer en las promesas de Dios, levantarte en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no dejar que muchas veces, como se ha predicado, que la Biblia o que el mismo Señor Jesucristo sea tu juez, cuando Jesucristo es tu Salvador, es tu Redentor, es tu gloria, quien levanta tu cabeza, es quien te renueva, quien te transforma, es el Espíritu Santo quien te llena de su presencia a través de las Escrituras, pero es poder perseverar en las promesas de Dios, y que esas promesas que Jesucristo te ha dado, tenerlas como esa certidumbre de fe, como esa base, como ese sustento, y así mismo poder perseverar siguiendo a través de tu vida diaria y continua, buscar del Señor Jesucristo, debido a que tus bases son sólidas, debido a que aunque venga algún hermano predicando alguna cosa diferente, tu fe está basada en las Escrituras, de modo que por respeto lo escuchas, pero nada te mueve del fundamento de las Escrituras. A eso es a lo que se refiere con esa certidumbre de fe. Y muy bien, vamos a ver ahí mismo en Hebreos 10, versículo 28, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mí es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí, amados hermanos, quiero hacer mucho hincapié. Miren, hoy en día el mismo pueblo de Dios juega a ser fariseo, juega según cada iglesia tiene un alto conocimiento escritural, pero en la práctica la vida deja mucho que desear. Entonces, si tú eres o yo soy una persona que se dice cristiana, que se dice heredar la vida eterna, pero como ejemplo vamos a poner que yo adultero, o que a la iglesia voy a ver con qué hermana me acuesto, o a qué hermana me ligo, pero yo
cuando se me pregunta, yo conozco la Biblia, la tengo grabada, doy estudios, comparto, toda la gente le digo que la sangre de Jesucristo nos limpia pecado. Ese es es a lo que se refiere la Biblia, a que es pura palabrería, o sea, solamente de labios estamos honrando a Dios, pero con nuestros hechos estamos negando la eficacia de lo que estamos diciendo, pero en nuestra vida, no la eficacia en cuanto a una persona que es obediente, que es leal, que es fiel. O sea, no estamos diciendo eso, sino lo que yo estoy diciendo en mi vida no tiene ese cumplimiento. Por eso es que es importante, amados hermanos, que usted haga un análisis de su misma vida, porque un día Dios mismo lo va a avergonzar públicamente. Entonces es a través de la palabra de Dios que va a ir limpiando cada aspecto de nuestra vida. A través de nuestra oración nosotros iremos entregándole cada parte de nuestro ser a Dios mismo, para nosotros seamos purificados nuestros corazones, nos presentemos limpios y sin mancha delante de su presencia, y podamos vivir en santidad, con justicia, con rectitud delante de nuestro Dios. Porque en el último texto que leímos, que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero para que esto suceda, es por toda esa parte de hipocresía que a través de los años uno sigue fomentando y uno sigue haciendo. Nuestra vida, que debe de ser en santidad, no la estamos haciendo, sino que nos estamos dirigiendo por dos caminos: uno, el camino de la verdad, y dos, el camino que conduce al infierno. Entonces, muchas veces el cristiano anda por esos caminos porque ha tratado de adoptar en su misma vida cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Por eso es que es importante hacer ese hincapié en tu vida, hacer ese análisis de qué estás haciendo, hermano. ¿Quién te dijo que no oraras? ¿Quién te dijo que no leyeras, que no estudiaras? O sea, haz un análisis de todos esos conceptos tal vez erróneos que tienes, pero ven a la Biblia, a la Biblia, llénate de esa fe maravillosa escritural, renuévate, transfórmate. Lo mismo de los conceptos que hay, si se debe de tomar, si no se debe de tomar, si se debe de bailar, si no se debe de bailar, pero debes de tener un sustento escritural de lo que estás haciendo. De otra forma, mi querido hermano, igual, hoy en día se da mucho la vulgaridad, o sea, como hermanos, o sea, decimos malas palabras, decimos insensateces, pero ya es un hábito. O sea, eso lo podemos dejar para los hermanos que llevan poco tiempo en el Señor, pero no para muchos de nosotros que inclusive ejercemos un liderazgo y que somos vulgares, que somos corrientes, que inclusive no mantenemos una coherencia, y nosotros nos argumentamos por el lugar donde fuimos creados, donde crecimos, perdón, hermanos, por el lugar en donde crecimos. Y recuerda esto: en el lenguaje hebreo ni siquiera existen las groserías, sino fue un compuesto debido a la cautividad. Porque usted me puede decir: no, hermano, sí es cierto, tal grosería se dice de esta forma. Sí, pero ese fue un compendio que los mismos hebreos, que no existe, sino que ellos inventaron, con una conjugación de palabras para poder decir groserías. Pero en el hebreo original no existe como tal, por eso es un lenguaje sacro, es un lenguaje santo. Ahora bien, vamos de una vez a responder esa pregunta: el origen de las groserías. Muy bien. Cuando al pueblo de México lo conquistan los españoles siempre han sido muy maldicientes. Ese es muy común, muy típico. Sin embargo, cuando viene la conquista, los españoles no querían que adoptara el pueblo conquistado
ese tipo de lenguaje. Entonces, ellos mismos le enseñan a no maldecir a la gente, pero sí a insultarla. Y entonces los mismos españoles le enseñan al pueblo mexicano toda esa serie de vulgaridades. Bueno, ya entendimos de dónde se originan. Y ya posteriormente, pues ya lo demás, pues ya el mismo mexicano, pues le ha compuesto, le ha inventado, ha agarrado de aquí y de allá, y es como ha crecido ese lenguaje popular. Pero, amados hermanos, a través de las escrituras, Dios va a ir limpiándote precisamente si tienes esa área de tu vida donde le padeces. Dios va a ir limpiando tu vida, tu mente, tu corazón, de tal forma que tú puedas ser una persona que en un momento dado de tu vida ya no te expreses de esa manera. Pero, mis amados hermanos, hago un llamado a todos aquellos hermanos que llevamos tiempo en el Señor y todavía nuestro lenguaje sigue siendo el incorrecto. Amados hermanos, no es así. Venga a las escrituras y llénese de ellas. Muy bien. Vamos a los héroes de la fe, amados hermanos. Hebreos 11 del 1 al 39, que digo, al ser un estudio, benditos hermanos, pues lógicamente tenemos que leer las citas, y en este caso prácticamente vamos a leer todo el capítulo. Iremos explicando lo importante. Ya Hebreos 11 versículo 1, ya dijimos que no es fe, sino que es un ejemplo de la fe, porque la fe es fidelidad, confianza y creer. Eso es lo que significa la palabra fe. Sin embargo, en Hebreos 11 versículo 1 nos da un ejemplo de lo que es, y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, amados hermanos, a pesar de la doctrina, de la tesis, de la hipótesis de la evolución, del Big Bang, de la partícula de Dios y muchas otras cosas, aquí, ojo con esto que voy a decir. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que dicen como hipótesis, o a Dios, que te da una afirmación de cómo fueron hechas las cosas? Porque aquí está ese dilema de acuerdo al planteamiento de Hebreos. ¿Qué es en lo que tú estás creyendo? ¿Crees en la hipótesis de la evolución? ¿O crees en la teoría del Big Bang? ¿Has adoptado la partícula de Dios? ¿O le crees a Dios cómo hizo todas las cosas y te las explica paso a paso, qué es primero, qué es después, y te va dando a entender de qué manera sabia y entendida hizo todas las cosas? Pero es cuestión de creer. Por eso aquí volvemos a lo mismo. Es tener esa fe escritural basada en el libro del Génesis, que es el libro más antiguo, y que usted me podría decir, bueno, pero es que, ¿cómo dice usted que es el libro más antiguo si el libro más antiguo es el Códice de Hammurabi? Muy bien, vamos a hablar del Códice de Hammurabi. El Códice de Hammurabi, inclusive, ellos hablan de personajes que vivieron en el Génesis. ¿De quién hablan? Ellos escriben, en vez de Jacob, escriben Jacob y Laya. Ellos parten del Códice de Hammurabi, da esa historia antigua, cuando el Génesis no parte de Jacob y de Lea, sino que parte desde antes de Jacob y Lea. Si lo queremos ver como historia, sí, es verdad. La escritura más antigua es la del Códice de Hammurabi. Sí,
Hasta ahí. Es así de sencillo. Pero el libro que tiene más antigüedad y que solamente era pasado, por eso les digo, era pasado, no estaba escrito, de persona a persona, es el libro del Génesis. Entonces, de una vez respondemos, amados hermanos, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Mucha gente cree que el cristiano es muy ignorante y que cuando existen otras evidencias, como el cristiano no sabe responder, entonces respondemos puras barbaridades. Y ya se dio cuenta que no, amado hermano. No respondemos de esa forma. Entonces ¿usted a quién está creyendo? Es la pregunta que nos hacen estos primeros versículos de cómo fue constituido el universo, de las cosas que se ven, con las que no se veían. Muy bien, analice el libro del Génesis y verá usted todo el desarrollo maravilloso en lo cual Dios va haciendo su creación. Muy bien, y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, es importante que a través de la oración, a través de la fe, usted se acerque. Mire, este es uno de los problemas. Dios le dice que Él lo llena todo. Todo el espacio donde usted habita, Dios lo llena todo. Y ese concepto, amados hermanos, vuelvo a lo mismo para todos aquellos que vivimos en la hipocresía. Si Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, Dios es un Dios omnisciente, y es muchas de las afirmaciones que decimos. ¿Por qué entonces no nos guardamos en santidad? ¿Por qué entonces no somos fieles, leales, si tenemos un concepto que es verdadero, pero que no lo practicamos? ¿Por qué nos decimos que nuestra oración no sube delante de la presencia cuando nuestras oraciones son como ese incienso, como ese olor fragante? Porque nos estamos acercando a Dios sin fe. Ahora bien, ¿cuál es el punto o cuál es el origen de acercarnos sin fe? Y aquí usted lo va a descubrir. Porque no conocemos las Escrituras, amados hermanos. Ese es el problema del pueblo de Dios. No conocer las Escrituras. Porque si usted conociera las Escrituras, viviera en santidad, viviera con justicia, viviera con rectitud, sabría que cada parte de su vida que le afecta, Dios la va a ir limpiando, Dios la va a ir transformando, Dios va a ir haciendo que usted se vaya limpiando de todo aquello que le daña, que le afecta. Usted mismo diariamente sabría que Dios está ahí con usted para escucharle. Pero muchas veces no es así, porque nosotros ni siquiera creemos. ¿Por qué no se ora por los enfermos? Porque somos nosotros los que creemos que somos los que los van a sanar, y no Dios quien va a sanar al enfermo. Por eso es que nos debemos de acercar ante el trono de la gracia de Dios con esa plena certidumbre que es Dios quien hace las cosas y no nosotros. Por eso es que nosotros no nos podemos llevar la gloria que le pertenece a Dios, porque es Dios quien se debe de llevar toda la gloria, toda la alabanza. A Él sea honor y fortaleza por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios que hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, porque Él mirará al que es pobre de espíritu y que tiembla a su palabra. Es Dios mismo haciendo todas las cosas, como nosotros solamente somos
vasos en las manos de Dios. Amado hermano que me escuchas, no eres tú, no soy yo, es Dios mismo quien hace las cosas. A ti, amado hermano, que tienes incredulidad y inseguridad en tu vida, ven a la Biblia, deja que la palabra de Dios te transforme, te dé seguridad y convicción para que tú puedas perseverar, seguir adelante, llenándote de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que creer que Dios va a hacer de lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Él va a sanar tu matrimonio, Él va a corregir a tus hijos, va a corregir a tu familia, los problemas espirituales en la iglesia, Él va a sanar. Él va a restaurar todas las cosas, pero tenemos que creer que el Dios mismo es quien va a hacer las cosas. Mientras sigamos viviendo en incredulidad, ¿cómo Dios va a actuar si nosotros mismos no creemos que Dios lo va a hacer? Y con esto ya he puesto este ejemplo y lo vuelvo a poner con los testigos de Jehová. A pesar de que ellos no creen en los milagros, ellos quisieran un milagro en su vida. Pero ¿cómo va a hacer Dios un milagro si ellos mismos niegan la eficacia de ello? Asimismo, amados hermanos, muchos de nosotros seguimos transitando por la vida cristiana sin tener esa confianza y esa seguridad en Dios. Nos acercamos a Dios dudando, dudosos. Debemos de levantarnos en el poder de su nombre y creer que es el Dios mismo quien hará todas las cosas. Perdóneme, hermano, pero me apasiona mucho las Escrituras. Y que Dios te bendiga. Si alguien se ofendió por lo que acabo de decir, amados hermanos, solamente es un llamado de atención para todos aquellos que no han confiado en Dios, y que Dios te llene de fe, amado hermano. Muy bien. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar del que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué es por la fe? Porque es creer en Dios, hermanos. Es creerle a Dios. Es que lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Es eso, hermanos. A veces la fe está puesta en lugares incorrectos. Ejemplo de ello, hay hermanos que lucran con el evangelio, que le dicen a la gente, da 1,000 pesos y Dios te va a dar 10,000. Pues claro que es un negocio, claro que eso es negocio. Y entonces usted culpa a Dios de que no le ha dado ese dinero. Pero ¿por qué está culpando a Dios si Dios no le prometió eso? Dios le prometió que lo iba a bendecir, que lo iba a tener sustento y abrigo, y con eso estar contento. Pero Dios nunca hizo ese trato de decirle, dame 1,000 porque te voy a dar 10,000. No, pues es mejor que el banco, hermanos. Los bancos ya hubieran quebrado y hiciéramos el negocio de nuestras vidas con Dios. O sea, Dios estaría a lo mejor no yéndose a la quiebra, pero sí le faltarían algunos centavos debido a que das 1,000 y te regresa 10 veces más. No, pues es un negocio. Sin embargo, hay gente que ve eso porque Dios tiene que tratar con tu avaricia, hermano. Eso se llama avaricia. Se llama codicia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se han extraviado de la fe. Entonces, todo eso son áreas que en la vida del creyente Dios tiene que tratar contigo y con muchos de los que enseñan ese tipo de enseñanza. Dios tiene que mostrarles las cosas maravillosas y que no son así las cosas. Dios te puede bendecir inclusive mucho más que esas cantidades si tú eres fiel,
si tú eres una persona que no ve a Dios como una fuente de ganancia, sino que todas las bendiciones de acuerdo a Deuteronomio 28 te van a alcanzar. Te vuelvo a repetir, hoy en día el cristiano persigue las bendiciones cuando no ha entendido que las bendiciones vienen detrás. Las bendiciones son las que te persiguen, por eso dice, y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Pero como no tenemos todo este fundamento escritural, por eso le creemos a charlatanes, por eso creemos en todas las falacias que la gente dice, que la gente promueve, sin estar basado en las escrituras. O si tienen una base escritural, siempre lo harán fuera de contexto, sin tener un análisis práctico, profundo y sencillo de lo que están diciendo. Entonces, hago ese llamamiento a usted como hermano a creerle a Dios y acercarse ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar gracia, misericordia y paz para el oportuno socorro. Y todos aquellos hermanos, vuelvo a hacer lo hecho en varios videos, si han perdido su trabajo, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones de tal forma que, como dice el salmista, joven fui y envejecido, he aquí no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Que Dios bendiga tu vida, que te dé un buen trabajo donde puedas sostener a tu familia, a quienes te rodean, y lo vas a alcanzar, amado hermano. Dios abrirá esas puertas que nadie cierre y cerrará esas puertas que nadie abra, de tal forma que vas a obtener ese trabajo. Confía en Dios, créele a Dios, cree que Dios va a ser en medio de toda esta crisis, Dios te va a ayudar y te va a sustentar para que puedas salir adelante y perseveres en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Y dice así: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, hablando de todo el mundo, hermanos, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, porque si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Y dice, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo e hija de Faraón, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A ver, hermanos, ¿por qué dice acerca de Moisés que teniendo mayores riquezas prefirió el vituperio de Cristo? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, desde el libro del Génesis
está prometido el Mesías que había de venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez esta parte, muchos de los intérpretes escriturales habíamos pasado por alto que decía esto respecto a Moisés, de los sufrimientos que él tuvo, como lo hizo el Señor Jesús. Él prefirió ser insultado antes que disfrutar, como dice, de los deleites temporales del pecado. Amados hermanos, no se equivoquen. Todo pecado, en ese momento trae felicidad, si usted quiere, como el robar, el defraudar, el cometer adulterio, el comenzar a engañar a su esposa, y que usted se siente una persona realizada, y que porque en su matrimonio ya no veía y usted busque un escape, y todavía dicen, y Dios me envió otra persona. O sea, entonces Dios es partícipe del pecado. No, hermano, no se engañe. Todos esos caminos que dan una felicidad efímera, al final del tiempo son caminos de muerte. No se equivoque, siga la justicia, hermano. Siga siendo justo. Sígase deleitando en la presencia de Dios. Pero oiga, es que tal o cual hermano ha prosperado y ha engañado. Que Dios bendiga a ese hermano. Ore por ese hermano, que ese hermano se arrepienta. Dios ha de tratar con la vida del hermano, pero usted no ponga sus ojos en ese tipo de cosas, sino persevere en la gracia, en la misericordia de Dios, en la palabra del Dios glorioso, del Dios maravilloso, porque su mirada tiene que estar puesta en el galardón, en la ciudad que Dios ha construido para que nosotros vivamos en ella. Nosotros estaremos en la presencia de nuestro Dios y siempre alabaremos y diremos: santo, 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 santo es el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo, llénese de la presencia de Él, renuévese cada día, levántese en el poder de su nombre. Cuando no quiera orar, ore más, amado hermano, porque es su carne la que le dice no lo hagas, pero su espíritu tiene esa necesidad de orar, de clamar, de venir ante su presencia. Si es una persona que ha pecado, que se ha rebelado en contra de Dios y que siente vergüenza por su pecado, es uno de los primeros síntomas, venga al Señor Jesús, porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo para volver a limpiar sus vestiduras, volverlo a levantar, volverlo a poner nuevamente en el libro de la vida, pero no se aleje de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual es su Salvador, el cual le ha prometido que usted va a estar delante de su presencia, de la cual usted no se alejará avergonzado. Venga a esa relación, a esa comunión con Dios, y que sea Dios mismo quien te levante, quien te ayude, quien te renueve y quien te transforme. Muy bien. Para que podamos, amados hermanos, terminar Hebreos 11, vamos a seguir adelante. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentando vituperios y azotes, y más de ellos y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Crees esto, hermano? Fíjate, en el lugar donde yo habito, que es México, es un país laico, donde hay libertad de culto, libertad de expresión. No somos tal vez como Marruecos, como Turquía, donde se le prohíbe categóricamente a la gente predicar a Jesucristo, y solamente se debe de predicar ya que ellos son musulmanes. Entonces solamente ese tipo de filosofía es la que se predica en estos países. Inclusive, si usted va aquí, para no dar un dato exacto, entonces más o menos, creo que si usted entra al país con de 3 a 5 Biblias, corríjanme por ahí, es un delito grave y le toca a usted cárcel. En nuestros países muchas veces no padecemos ese tipo de persecución, y si la padeciésemos, amados hermanos, sería por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay hermanos en Marruecos, que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios los levante, que Dios los ayude, que Dios los bendiga en gran manera por ese trabajo que hacen, no temiendo a las leyes de esos países, sino tratando de compartir el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Y muchas veces le da pena al cristiano predicar de Jesucristo. Sacúdete toda esa pena, amado hermano. Todos los profetas que fueron antes que nosotros, antes inclusive de la venida del Señor Jesucristo, a ellos les fue prometido, pero sus ojos no lo alcanzaron a ver. Ellos solamente escribieron quién había de venir para las generaciones venideras. Y nosotros que sabemos y conocemos todas las promesas dadas dentro del Nuevo Testamento, ya que los profetas del pueblo de Dios escribieron solamente hasta el Antiguo Testamento, pero sin haber visto al Mesías Redentor y la obra maravillosa que él hizo, ellos inclusive arriesgaron su vida cuando hablaron con dureza al pueblo de Dios. Aquí volvemos a lo mismo. Si a los profetas persiguieron, que no te persigan a ti. Si a Jesucristo lo mataron en una cruz, que a ti no te digan de cosas ni que te insulten. ¿Qué tipo de creyente eres, hermano? ¿Qué tipo de creyente eres entonces? Entonces tú mereces más respeto que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes bloquean sus cuentas para no ser insultados? Para no dar un testimonio de que eres perseguido y atacado. Y todavía se ofenden. Para eso estamos, hermano. Para que la gente nos persiga, porque por fe creemos que le pase lo que pase a nuestras vidas, entraremos en la presencia de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Él ha destinado un lugar para nosotros. Por la fe
Todos estos hombres santos de Dios alcanzaron todas esas promesas. Ahora te corresponde a ti y a mí, dados todos los testimonios que tenemos en las Escrituras, alcanzar esas promesas. Deja que Dios limpie tu vida, deja que Dios te transforme. Deja que el Espíritu Santo haga en ti su obra perfecta y pueda ser lleno de la presencia de nuestro Salvador. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, Él mismo te santifique. Él mismo te renueve, te transforme, te limpie de todo pecado y de todo mal. Él mismo te guarde en su presencia. Él mismo te ayude para que puedas perseverar y seguir adelante. Él mismo bendiga a tus hijos, a tu esposa, a tus nietos, a tu descendencia. Ven a los pies de Jesucristo. Ven a los pies de Cristo. No vivas en rebeldía. Obedece los principios de su sabiduría y de su conocimiento. Alcanza entendimiento, alcanza bendición en Él. Deja que Dios mismo te renueve, te transforme. Deja que Él te llene de su presencia. Deja que Él te purifique. Deja que Él te renueve día con día. No seas desleal, no seas desobediente. Sé una persona que aprende a obedecer a Dios, porque Dios no retarda sus promesas como algunos las tienen por costumbre, sino que Él es fiel y justo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta hora, Jesucristo te hace un llamado a la reconciliación, a que vuelvas nuevamente a tener esa comunión, esa relación con Él, a que entiendas que todos estos personajes que leímos son un ejemplo porque ellos le creyeron a Dios. Ahora te corresponde a ti y a mí creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en que Dios te ha de renovar, te ha de transformar, te ha de llenar de su presencia. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Él mismo alcance tu vida, Él mismo te transforme. Padre eterno, en esta hora nos arrepentimos de toda nuestra deslealtad, de toda nuestra infidelidad, de toda nuestra ociosidad, de todos aquellos pecados con los cuales nos hemos rebelado. Padre eterno, nos arrepentimos de toda hipocresía. Nos arrepentimos, Padre celestial, por no creer en su palabra. Padre eterno, perdone en nosotros toda pereza espiritual. Padre celestial, en esta hora venimos ante su presencia para ser renovados, para ser transformados. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado y podamos ser libres de todos los pecados con los cuales nos hemos rebelado y podamos presentarnos limpios y sin mancha delante de usted, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan correctamente la palabra de verdad. Gracias, amado Dios, por la obra que está empezando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por la vida eterna que nos regaló a través de Jesús. Le agradecemos por todas las cosas maravillosas que ha hecho en nosotros. Y Padre eterno, yo le pido que en esta hora usted esté sanando a nuestros enfermos, a las personas que padecen de dolores. Yo le pido, Padre eterno, por mis hermanos, que si no tienen un empleo, usted provea para sus necesidades y los ayude día con día. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de compartir contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.